mensaje de hoy es: Dios no necesita tu dinero. Y bueno, y espero que Dios me dé la gracia de poder compartir claramente desde su palabra cuál es el corazón de Dios respecto a las ofrendas, porque la palabra de Dios habla mucho sobre las ofrendas y usa diferentes términos. Sabemos que ha sido un tema un poco controversial, que en diferentes iglesias hay diferentes acercamientos al tema. También sabemos que han habido muchos abusos y sabemos que muchas personas han sido lastimadas porque literalmente les han vaciado sus bolsillos en el nombre de Dios. Nosotros queremos ser una iglesia bíblica, queremos ser una iglesia que hace las cosas bien, y para eso necesitamos acercarnos a su palabra y seguir su palabra. Entonces, como les decía, que Dios nos dé la sabiduría para poder entender su palabra y bueno, y a mí para poder compartirla claramente. Me gustaría que me acompañen a uno de los pasajes, quizás el más usado en la mayoría de las iglesias, sobre el tema de ofrendas, sobre el tema de diezmos, que es Malaquías 3, 8 al 12. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me están robando. Traigan todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y póngame ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Por ustedes reprenderé al devorador, para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vid en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Vamos a acercarnos a este pasaje. Dios trata a su pueblo nada más y nada menos que de ladrones, ¿sí? ¿Robará el hombre a Dios? Y esta expresión tiene un sentido de estar maravillado, es como una sorpresa, es como, ¿puede ser posible que el hombre le esté robando a Dios? Entonces el pueblo se pregunta, ¿pero en qué te estamos robando? O sea, Dios es dueño de todo, Dios es todopoderoso, ¿no? Entonces hay como una imposibilidad. ¿En qué sentido te estamos robando? ¿Qué nos estás diciendo? Dios le está pidiendo a su pueblo, el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, diezmos y ofrendas que le corresponden a Él. Este es el llamado de Dios. Me están robando las ofrendas y los diezmos que a mí me corresponden, versículo 8. Y subiendo el tono del pasaje, en el versículo 9 nos dice que la consecuencia de esa desobediencia es maldición. Es un pasaje fuerte, nada más y nada menos que maldición. Si ustedes no cumplen con esto, si ustedes me siguen robando, si ustedes no me dan lo que me pertenece, van a caer bajo maldición o van a ser malditos. Toda la nación entera de Israel estaba robando. No le está hablando a un individuo en particular, no le está hablando a un sacerdote, le está hablando a la nación como pueblo. Toda la nación estaba faltando a esta ley y no estaba dando los diezmos y las ofrendas que el Señor estaba pidiendo. Entonces la nación entera, dice, van a caer bajo maldición. Versículo 10 les dice que los diezmos tienen que ser llevados al alfolí. Ahora, quizás son como yo y pensaron por mucho tiempo que el alfolí es como una bolsita roja donde hay que poner las ofrendas. Pero el alfolí es un granero. El alfolí es como un galpón que estaba al lado del templo. Y ustedes miran, hay que llevar entonces los diezmos al alfolí, a un granero, a un galpón que está al lado del templo. Sí, porque este alfolí era un almacén o granero donde se debían de llevar alimentos.
Entonces, en este almacén, galpón, se almacenaban, valga la redundancia, alimentos. Y eso está en el versículo 10. ¿Qué es lo que hay que llevar al alfolí? Alimentos. Entonces, ¿de qué está hablando cuando dice diezmos? Está hablando de la 10ª parte de alimentos. ¿Cuál es la recompensa de la obediencia? Bendiciones de lo alto. Dios dice, por un lado, si ustedes desobedecen van a caer bajo maldición, pero si me obedecen, dice, pruébenme. Dice, yo los voy a bendecir. A ver, dice, como pruébenme si no les abro las ventanas de los cielos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a pastores, predicadores hacer mención a esto, no? Traigan las ofrendas y Dios va a abrir los cielos. Lo que tiene en mente es como que va a llover dinero. También dice que Dios va a proteger los alimentos del devorador. También he escuchado en muchas iglesias hacer una referencia a Satanás, pero el devorador acá está hablando de una langosta, está hablando de unos insectos que se comían los alimentos, los cuales son llamados devorador. Devorador literalmente significa el que devora, el que se come los alimentos. Entonces dice, yo les voy a proteger de las pestes, estas que se están comiendo los alimentos, estos insectos, estos bichitos. No es una referencia a Satanás. Y luego termina esta porción que estamos estudiando, podríamos profundizar mucho más obviamente, pero en esta porción dice que todas las naciones conocerán los deliciosos alimentos que hay en Israel. Y todas las naciones, versículo 12, los llamarán a ustedes bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué es lo que las demás naciones iban a conocer? Que Israel tenía alimentos deliciosos. Suena poco espiritual eso, ¿verdad? Ahora, muchísimos pastores, y estoy hablando en general, todos nosotros necesitamos aprender, acercarnos más a la palabra de Dios, y que el Señor nos siga enseñando. Pero hay muchísimos pastores que abren sus Biblias en este pasaje cada domingo y le piden y le exigen, le obligan moralmente a las personas que traigan el 10% de todo lo que ganan. Y lo sabemos, lo vemos en las redes sociales, por ahí quizás hemos sido parte de otra iglesia en el pasado. Sabemos que es una de las críticas que las personas de afuera le hacen a la iglesia, se ha hecho todo un tema, el tema del diezmo. Pero muchísimos pastores abren su Biblia, Malaquías 3, y van a exigirle a la gente que traiga el 10% de todo lo que gana a la iglesia. De lo contrario, Dios los va a maldecir. Imagínense qué fuerte. Llegas a un lugar, querés tener comunión con Dios, querés adorar con los hermanos, querés escuchar su palabra, querés cantar, y te dicen que si no haces cierta cosa, Dios te va a maldecir. Ok. Pero también prometen que si das el diezmo, si das esa 10ª parte de todo lo que ganás, entonces Dios te va a bendecir. Y a veces lo dicen directamente y a veces no, pero lo que está detrás es que tu cuenta bancaria va a explotar, tus deudas van a desaparecer, todo lo que emprendas va a prosperar, vas a ser multimillonario, porque das la 10ª parte de tus ganancias a Dios, entonces Dios abrirá los cielos y va a derramar bendiciones. Domingo a domingo hay pastores que amenazan a las personas con la maldición de Dios, y domingo a domingo hay pastores que prometen prosperidad y bendiciones por haber dado el diezmo. Ahora, vamos a tener algunos principios en mente para acercarnos a este pasaje. Ustedes ven que primero le habló directamente al pueblo de Israel. Segundo, están viendo que está hablando de alimentos, no necesariamente de dinero. Todavía no hemos construido el alfolí, pero quizás en breve tenemos un granero para que traigan alimentos.
En la administración de la ley o bajo la ley, el pueblo escogido, el pueblo principal, el pueblo que tenía una prioridad frente a las otras naciones, escogido por gracia, no porque tuviera algo especial, pero escogido por gracia, era el pueblo de Israel. Hoy en día Dios no trata con naciones, trata con individuos. Dios salva a personas de Paraguay, Dios no va a salvar a todo Paraguay como nación. Son individuos que se salvan o individuos que se pierden en una eternidad sin Cristo, pero no son naciones. En el tiempo en el que vivimos, llamado el tiempo de la gracia, Dios trabaja con individuos. ¿Tenés a Cristo o no tenés a Cristo? Dios se relaciona personalmente, individualmente, particularmente con los redimidos, aquellos que han sido rescatados. Aquellos que han creído, que han puesto su fe en Jesucristo. También la Biblia enseña, y lo vamos a ver ahora, que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. La ley no es mala. La ley expone lo malo que somos nosotros. Juan Carlos, recién en la Cena del Señor, estaba compartiendo eso mismo. ¿Qué es lo que hacían los 10 mandamientos? ¿Qué es lo que producía la ley de Dios? Y eran 613 mandamientos, el combo total. Ahora, no somos libres de la ley para que paremos de servir al Señor o para que paremos de obedecer al Señor. Somos libres de la ley para servirle mejor bajo el poder del Espíritu Santo. Romanos 6, 14 al 15 dice: porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjense cuál es la consecuencia de no estar bajo la ley. No es que podés hacer todo lo que querés, sino que ahora podés querer todo lo que Dios manda. Cosa que antes, bajo la ley, nosotros no teníamos esa capacidad. No deseábamos lo que Dios quería para nosotros. Ahora, bajo el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos también anhelar y desear las mismas cosas que Dios anhela. Versículo 15 dice entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo o de ninguna manera. Cuando la gente pregunta, entonces, como estamos bajo la ley, entonces podés hacer todo lo que quieras. Sí, claro que puedes hacer todo lo que quieras. El problema es que no vas a querer las mismas cosas que querías antes. Estamos haciendo una pregunta con la mente carnal y el corazón de piedra que teníamos antes de conocer a Cristo. Ahora nos guía el Espíritu Santo. Hemos recibido la gracia de Dios. Él ha cambiado nuestra mente, nuestro corazón. Anhelamos servirlo. Seguimos luchando contra nuestra antigua naturaleza. Seguimos luchando contra el pecado. Pero ahora detectamos que eso no está bien, que a Dios no le agrada y no nos gusta, ya no encontramos satisfacción y queremos cambiar. No somos salvos por hacer las obras de la ley, sino por confiar en Cristo, por poner nuestra fe en Él. Nosotros no estamos obligados a cumplir la ley de Moisés que fue dada para Israel. Me gustaría que me acompañen a Gálatas 3, del 10 al 13. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Sin embargo, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Este es un pasaje espectacular, es un pasaje muy fuerte, muy profundo y muy lindo de estudiar, que apunta directamente al corazón del Evangelio.
todos nosotros naturalmente estábamos bajo la maldición de la ley. Todos nosotros, porque ninguno de nosotros puede cumplir absolutamente todos los mandamientos del Señor. Cumplíamos uno, cumplíamos dos, fallábamos en otro. Todos nosotros hemos transgredido la ley de Dios. Entonces la pregunta es, ¿quién podría escapar de la maldición de la ley? ¿Quién podría escapar de un Dios santo y su santa ley? Solo Cristo vivió una vida perfecta, cumpliendo completamente la ley de Dios. Pero Él se hizo maldición por nosotros. Gálatas 3:13. El santo de Dios, el santo, 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 la santidad encarnada, se hizo maldición por nosotros. Él pagó el precio para rescatarnos. Él no merecía morir, pero murió en nuestro lugar. Isaías 53:5 dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Dios mismo se hizo hombre para venir a morir por nosotros, para pagar aquello por lo cual nunca podríamos haber pagado. El Santo Hijo de Dios se hizo maldición por nosotros, para rescatarnos de una maldición y de una condenación eterna que justamente merecíamos. Pero domingo a domingo hay pastores que dicen que si no das la 10ª parte de tus ganancias, Dios te va a maldecir y Dios te va a castigar. No, pastor, no. Dios ya castigó a su Hijo inocente por mí. Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Dios ya no tiene ira para un cristiano. No significa que no te va a disciplinar, porque Dios ama a sus hijos y Dios disciplina a los que toma por hijo y a quienes ama. Él no nos trata como hijos de segunda categoría. Él te va a disciplinar y el pecado tiene consecuencias, pero Dios ya no tiene ira para un cristiano. ¿Por qué? Porque derramó toda su ira sobre su Hijo. Y ahora solo queda gracia y solo queda amor para vos. Es fuerte eso. Entonces, ¿con qué cara me puedo parar yo, pues, Pastor Juan Carlos, un líder, y decir, traigan sus diezmos o sus ofrendas o hagan cierta cosa, si no Dios los va a maldecir, Dios los va a castigar? No, querido pastor, no estás entendiendo el Evangelio. No estás entendiendo el Evangelio. La ley fue dada para mostrarnos nuestra incapacidad de acercarnos a Dios por nuestros propios esfuerzos. Una persona que quería acercarse a Dios y dice, bueno, a ver qué tengo que hacer. Estos son los 613 mandamientos. Ok, empiezo, cumplo 1, cumplo 2, cumplo 3, cumplo 4. Obviamente en algún momento se iba a dar cuenta que iba a fallar. Nadie se presentó a Dios, nadie se va a presentar frente a Dios con su propia santidad. Nadie. Todos nosotros que un día vamos a estar en la presencia de Dios, en su santo trono, alabando, nos vamos a presentar con la santidad que Cristo nos pasó. Y vamos a ser salvos por obras, sí, pero por las obras de Cristo y por los méritos de Él. Nadie va a traer nada personal. Eso es gracia. Eso es lo que hizo Jesús. Entonces, ese era el propósito de la ley. Que te des cuenta que no te vas a acercar a Dios con tus propios esfuerzos. ¿Para qué? Para que nadie se jacte, para que nadie tenga algo de qué gloriarse. En el cielo nadie va a decir, pero yo fui inteligente, yo fui menos malo, o yo hice esto, yo hice el otro. No hay yo, en el cielo nadie va a decir yo. Todo va a ser en tercera persona. Él. Todos vamos a apuntar a Jesucristo, todo, y por eso Él se va a llevar la honra y la gloria. Y eso va a exaltar su gracia. La ley fue dada para guiarnos al Salvador. Y me gustaría que me acompañen a Efesios, ahí muy cerquita de Gálatas, Efesios 1, del 3 al 7. Porque Malaquías hablaba de maldición por hacer las cosas mal y hablaba de bendición por hacer las cosas bien. Nosotros vimos que Cristo se hizo maldición por nosotros en Gálatas 3 y ahora quiero
que podamos ver cómo llegan las bendiciones a nuestra vida. Efesios 1, del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Permítanme leer una vez más versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, pasado, perfecto, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Así que no solo hemos sido rescatados de la maldición de la ley, porque Jesús se hizo maldición por nosotros para rescatarnos, entonces ya no vamos a ser malditos, nadie me puede amenazar con maldición, porque mi Salvador ya tomó mi lugar y fue maldito por mí. No solo hemos sido rescatados de esa maldición que traía la ley, sino también que hemos sido bendecidos, ya hemos sido bendecidos, con toda bendición, no con algunas, no quizás, no tal vez, con toda bendición espiritual, no material. Dios nunca me promete que voy a tener todas las casas, todos los autos, todo el sueldo, todas las necesidades. No, hay hermanos mucho más fieles que nosotros, que están quizás en la cárcel, que han muerto, que han perdido familiares o que le están pasando mal porque están en otro contexto socioeconómico, otro contexto político donde hay persecución. Y son hijos amados y también tienen toda bendición espiritual. Pero Dios les ha dado el privilegio no solo de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Filipenses 1:29. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Tenemos todo lo necesario para disfrutar de una relación íntima con Cristo. Pero es difícil que un pastor se para adelante y les diga, hagan lo que hagan, pueden descansar en Cristo, porque ya no hay maldición para ustedes, y hagan lo que hagan, Él no los va a amar más. En amor ya los predestinó, ya los escogió, ya los rescató, ya los perdonó y les dio toda bendición espiritual. Tenés todo lo necesario para tener una relación íntima con Él hasta que estés en gloria y puedas disfrutar sin ninguna lucha con el pecado por toda la eternidad. Amén. Ese es el Evangelio. Esa es la gracia de Dios. ¿Qué traes? ¿Qué colaborás con el Evangelio? El pecado que hace necesaria la salvación. Nada más. Gracia, es su amor. ¿Qué es lo que te motiva a ofrendar? ¿La ley o la gracia? Cuando ofrendás motivado por alguna ley. ¿Ofrendás por amor, con un corazón agradecido por lo que Él ha hecho por vos? ¿O ofrendás por miedo a que Dios te castigue? ¿O ofrendás para negociar con Dios? Mira, yo te estoy ofrendando, viste que no tengo mucha plata, te traigo bastante, me quedo un poco corto, pero me tenés que bendecir el negocio. Esto que estoy emprendiendo tiene que tener tu bendición, tenés que abrir los cielos. Yo te estoy trayendo, pero me tenés que traer más en la semana. Y después contamos los testimonios. Yo puse tanto y Dios me dio 4 veces más. Ajá. Preciosa imagen del Evangelio. Es un negocio con Dios. Yo te doy, pero vos me das más. Y Dios está así, no me diste, ahora te castigo. ¿Querés que Él te devuelva con intereses lo que estás ofrendando? ¿O ofrendás motivado por la gracia, el amor y la bendición que Él te dio aún antes que nacieras? ¿Y saben por qué nos cuesta tanto entender ese antes de que naciera, antes de la fundación del mundo? Porque significa que no hiciste nada para merecerlo, porque no hay mérito en vos. Fue porque Dios quiso bendecirte.
Es porque Dios escribió tu nombre. Él va a ser objeto de mi gracia. No, pero yo voy a la iglesia. No, pero yo creí. No, pero yo... No hay yo. Y no va a haber yo en la eternidad. Gálatas 5:18 dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Si somos guiados por el Espíritu, si estamos bajo el ministerio del Espíritu, no estamos bajo el ministerio de la ley. El diezmo nunca fue opcional ni voluntario. El diezmo no era ni opcional ni voluntario. Dios lo había ordenado, era una ley. Por eso Dios le dice, me están robando y van a caer bajo maldición. Porque ¿cuál era la paga del pecado? ¿Cuál es la consecuencia de pecar? La maldición. Ahora, si ustedes me obedecen, entonces van a tener bendición. Pero eso no es lo que tenemos en el Evangelio de Cristo. Si nosotros pudiéramos ser salvos o ganarnos el favor de Dios o alejar su castigo por cumplir los mandamientos, entonces Cristo murió en vano. Porque había otro camino para llegar, aunque fuera muy difícil. Pero no había. Estoy citando Gálatas 2:20, 2:21. Los israelitas podían obedecer o podían desobedecer, pero debían enfrentar las consecuencias, porque era una ley, no era voluntario, no era opcional. Los diezmos eran la 10ª parte de los alimentos que producían. Ni siquiera tenían que ver con dinero. Levítico 27, 30 al 34. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Y si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la 5ª parte. Todo diezmo del ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la 10ª cabeza será cosa consagrada al Señor. No debe considerar si es bueno o malo, tampoco lo cambiará. Si lo cambia, tanto el animal como sus sustitutos serán sagrados, no podrán ser redimidos. Estos son los mandamientos que el Señor ordenó a Moisés para los israelitas en el monte Sinaí. Los diezmos, estos alimentos, eran el sustento de los levitas. Los levitas no eran simplemente músicos, como a veces quieren llamarle a cualquier persona que toca música en la iglesia, los levitas. Y me voy a privar de hacer los chistes que ya todos conocen. Los levitas eran quienes servían en la tienda de reunión. Ellos no trabajaban la tierra y no producían, porque se dedicaban al servicio del Señor. Se podían dedicar al servicio a tiempo completo porque no tenían que estar preocupados en cosechas como las demás personas. Todas las otras tribus debían pagar un impuesto del 10% para los levitas. Y los levitas debían ofrendar a Dios un 10% de lo que recibían también como ofrenda al Señor. Acompáñenme por favor a Números. Ten en cuenta que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. Y los israelitas no se acercarán más a la tienda de reunión, no sea que carguen con un pecado y mueran. Solo los levitas servirán en el ministerio de la tienda de reunión, y ellos cargarán con la iniquidad del pueblo. Será estatuto perpetuo por todas las generaciones de ustedes, y entre los israelitas no tendrán heredad. Porque el diezmo de los israelitas, el cual ofrecen como ofrenda al Señor, yo lo he dado a los levitas por heredad. Por tanto, en cuanto a ellos he dicho, entre los israelitas no tendrán heredad. Entonces, Señor dijo a Moisés, también hablarás a los levitas y les dirás, cuando reciban de los israelitas los diezmos que de ellos les he dado a ustedes por su heredad, ofrecerán de ello una ofrenda al Señor, el diezmo de los diezmos. Entonces había más de un diezmo en la tierra de Israel. Existía un diezmo anual, que es un diezmo festivo, en el cual ellos también podían disfrutar.
y un diezmo cada 3 años para compartir con los levitas, extranjeros, viudas, huérfanos y personas en necesidad. Eso está en Deuteronomio 14, 22 al 29. Algunos piensan que los israelitas daban 12, otros piensan que daban 14 diezmos durante 7 años. Y probablemente ellos daban en realidad un 20% de lo que ganaban en el año. Hay otras menciones del diezmo, pero esta es la instrucción general. Abraham dio una 10ª parte de su botín de guerra a Melquisedec, eso está en Génesis. Dios salió al encuentro de Jacob en Betel y le prometió bendiciones de pacto. Jacob prometió a Dios una 10ª parte de todo lo que le fue concedido. Pero tenemos que recordar que Israel era una teocracia, era una nación, ¿sí?, cuyo gobernante, antes de que fueran instaurados los reyes, era Dios mismo. Y el diezmo funcionaba como funcionan los impuestos modernos. Israel era una teocracia y los diezmos funcionaban como funcionan los impuestos modernos. No eran opcionales, no eran voluntarios, era lo que Dios había instaurado para que funcione la nación. Y especialmente para tener personas dedicadas al templo, dedicadas al servicio a Dios. En el Nuevo Testamento no encontramos ni un solo versículo, o sea, ni un solo mandamiento para que la iglesia diezme. En todo el Nuevo Testamento no hay un solo mandamiento para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, diezme. Hay un pasaje que menciona el diezmo en el Nuevo Testamento, que es Lucas 11:42. ¿Me pueden acompañar? Lucas 11:42. Pero ay de ustedes, fariseos, porque pagan el diezmo de la menta y de la ruda y toda clase de hortaliza. Sin embargo, pasan por alto la justicia y el amor de Dios, pero esto es lo que debían haber practicado sin descuidar lo otro. Primero Jesús le está hablando a los líderes de Israel. Aún estaban bajo la dispensación de la ley. Pero aún así, Jesús le habla a estos líderes religiosos de Israel, bajo la ley, que se inventaban más mandamientos, aparte de los que Dios había dado, y les recrimina, les llama la atención, que diezmaban, pero habían dejado de lado la justicia y el amor de Dios. Eso es lo que dice el texto. Sin embargo, pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Así que podés diezmar, pero si no estás haciendo las cosas justas y no tenés amor a Dios, tampoco importaría mucho tu diezmo. Y en el contexto del diezmo, otra vez, son alimentos, son hortalizas, no es dinero. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Si vemos los versículos anteriores del 37 al 41, Lucas 11, 37 al 41, cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él. Y Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo, al ver esto, se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer, según el ritual judío. Pero el Señor le dijo: ahora bien, ustedes los fariseos limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Den más bien lo que está dentro como obra de caridad, y entonces todo les será limpio. Fíjense qué fuerte Jesús. Y enseguida después viene el versículo 42 que leímos previamente. Ustedes dan el diezmo de la ruda, de la menta, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Entonces, lo que está entre líneas es: ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que vengas y traigas muchas ofrendas si después, de lunes a sábado, vivís como un hijo de Satanás? ¿De qué sirve que des el 10% si el otro 90% no lo administrás y no glorificás a Dios? ¿De qué sirve que traigas tu dinero, pero con toda tu vida no apuntás a la gloria de Cristo, apuntás hacia otro lado o hacia tu propia gloria? Estos líderes religiosos diezmaban, pero Jesús les dice que están llenos de robo y de maldad. En Malaquías los llama ladrones
por no diezmar, pero ahora les dice que están llenos de robo por diezmar, pero dejar de lado el amor de Dios y la justicia. Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita nuestro dinero. Cuando nos acercamos al Nuevo Testamento, encontramos enseñanzas, un par de enseñanzas sobre las ofrendas. 1 Corintios 16, del 1 al 4, me pueden acompañar. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes ustedes hayan designado para que lleven su contribución a Jerusalén, y si es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo. Entonces, acá Pablo está hablando de ofrendas, en este caso para hermanos que estaban en necesidad, de hermanos de otra iglesia. ¿Y cuáles son los principios que vemos? Hay que dar periódicamente, cada domingo, el primer día de semana, porque es el día cuando nos reunimos. Obviamente las personas en ese momento por ahí trabajaban más diariamente o semanalmente. Nosotros normalmente en nuestra época o cobramos cada 15 días o cobramos por mes. Entonces hay que dar periódicamente, preparada. La ofrenda tiene que ser pensada, tiene que estar planeada de antemano. Fíjense que el pasaje dice: cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado. No se trata de meter la mano en el bolsillo y sacar lo primero que encontremos. No porque sean 2 monedas o porque sea un billete grande. El punto es preparar de corazón, como una ofrenda, como parte de nuestra adoración, lo que nosotros queremos contribuir con la obra de Dios. Periódicamente, preparada, proporcionalmente, en proporción a nuestras ganancias, según Dios te ha prosperado. No es lo mismo cuando empezás, si sos joven y tenés un trabajo mientras estudias, que después, si Dios mediante, Dios te ha permitido progresar, prosperar, tenés un trabajo mucho mejor. Bueno, entonces obviamente esa ofrenda debería de cambiar, debe ser según como Dios te ha prosperado. Y la ofrenda también, un principio que se ve entre líneas, es que la ofrenda es privada. Es la ofrenda de la iglesia, no ofrendas de individuos. No se trata de tal hermano trajo tanta plata, tanta ofrenda. No, es la ofrenda de la iglesia. Y lo vamos a ver ese principio también en otros pasajes. Acompáñenme ahora a 2 Corintios 9, del 6 al 8. Quizás el pasaje más directo que habla sobre las ofrendas para la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las áreas, abunden para toda buena obra. ¿Cuáles son los principios que se desprenden de este pasaje, que es para la iglesia, para nosotros, bajo la gracia, para el cuerpo de Cristo, para toda persona que profesa ser cristiano? Primero, en el versículo 6, debemos ofrendar generosamente, no escasamente. Ahora, que muchos pastores han abusado de esta enseñanza y han trasquilado las ovejas, y sí, y todavía con pasajes fuera de lugar, y sí, pero nosotros no podemos hacer tampoco oídos sordos a lo que enseña la palabra de Dios. Vamos a ver cuál es el propósito de la ofrenda, pero el principio que vemos acá es que hay que dar generosamente, no escasamente. No se estipula un monto o un porcentaje. Pablo no dice, separen el 10% de lo que ganan, o separen el 5%, o separen el 15%, o den un diezmo ahora y un diezmo anual. Pablo no dice eso, ¿no? Es una enseñanza del Nuevo Testamento. ¿Qué encontramos en el Nuevo Testamento? Según propuso en su corazón. También vemos acá que las ofrendas deben ser preparadas de antemano, porque tenemos que proponer en nuestro corazón anteriormente cuánto voy a dar.
No es en el momento lo que tengo, lo que se me ocurre, lo que... Depende si me están viendo o no. No, hay que proponer en el corazón. Y también enseña que hay que ofrendar con gozo, con alegría, no de mala gana. No hay que ofrendar porque es una ley. Bueno, y si no, Dios me va a castigar, me va a caer la maldición. Voy a ofrendar porque si no el negocio se me viene a pique, no me viene un cliente más. No es esa la motivación. Yo tengo que ofrendar entendiendo para qué ofrendo y a dónde va la ofrenda y con confianza de las personas que la van a administrar, con gozo y con alegría. No de mala gana. Las ofrendas deben ser voluntarias, dice, no por obligación. ¿Cuál es el principio detrás? Tienen que ser voluntarias. Nadie te puede venir a decir a vos, tenés que ofrendar tanto. ¿Cuánto ganás? Bueno, tenés que dar tanto. Tenés que dar tantas veces. No. Tienen que ser voluntarias. Se debe ofrendar con alegría porque eso le encanta a Dios. Dice el texto, Dios ama al dador alegre. Dios se regocija en cuando sus hijos dan con alegría. Dios no está esperando que des con aflicción. Sacrificate. A ver, ¿cuánto? A ver. No ese es el sentimiento del Evangelio. Dios quiere que demos con alegría. Dios ama al dador alegre. Y Dios es el que bendice tanto las ofrendas como al cristiano que las da. Obviamente, eso muestra una buena administración y Dios bendice. Hay un principio, por supuesto, de buena administración. Y cuando uno da generosamente, y por supuesto también que Dios retribuye esa generosidad. Si vivís una vida de tacaño, y con las cosas del Señor también, y bueno, obviamente que uno también recoge esos frutos. Pero no solo en el dinero. Si vos no le compartís de Cristo a nadie, ¿y vos creés que no tiene consecuencias? Si vos no te congregás, ¿creés que no tiene consecuencias? Si sos egoísta con todo, ¿crees que no tiene consecuencias? Entonces, ofrendar generosamente, y bueno, obviamente que produce también recoger generosidad. Y si cosechás escasamente, y bueno, eso también es lo que vas a recibir. Dios no espera que vos pases necesidades para ofrendar como muchos pastores han predicado. Y gente que no tiene nada, que son los que a veces más dan, se van caminando porque no tienen ni para el transporte, porque dejaron todo acá. O tienen no sé, están pasando hambre, o tienen un hijo enfermo, pero tienen que dejar todo en la iglesia. Y no me quiero meter después en los pastores que usan los diezmos y el estilo de vida que tienen, porque si no me entro a emocionar. Pero Dios no espera eso. Tus necesidades tienen que estar cubiertas. Si vos tenés un hijo enfermo y no tenés ni para la medicina, o tenés tu esposa, hijos, están pasando frío, están pasando hambre, y vas a venir a traer tu plata acá, a mí no me agrada esa plata y no creo que a Dios tampoco le agrade. Porque la vida es una cuestión de prioridades. ¿Suena poco espiritual? Yo creo que a la luz del Evangelio no. Dios quiere que trabajes, que te esfuerces, que administres bien, que ahorres, que tengas buenos principios. Y que puedas ofrendar, por supuesto que sí, que puedas bendecir a otro, que puedas ayudar a otro. Pero no es una buena administración que tu familia esté pasando hambre, estén pasando necesidad y vos traes acá para que tengamos un micrófono de mejor calidad. Estoy hablando de corazón. Dios no necesita tu dinero. ¿Por qué Dios ama al dador alegre? Imagínense que llega el cumpleaños de mi esposa. La despierto con un desayuno en la cama, con un regalo. Mi esposa sorprendida, emocionada, me dice, muchísimas gracias, mi amor. Y yo le digo, no, se supone que tengo que hacer esto porque soy tu esposo, ¿no? ¿Cómo lo tomaría ella? ¿Se sentiría halagada, se sentiría contenta o le arruinaría el día? Obvio que le arruinaría el día. ¿Cómo creen que se siente Dios cuando nosotros, bueno, te traigo porque es la obligación, se supone que te tengo que hacer, ¿verdad? Espero que te sirva. El triunfo de la gracia que transforma un corazón de piedra en un corazón amoroso se ve
en un dador alegre. Y no solo en el contexto del dinero, en un predicador alegre, en una persona que comparte el evangelio alegre, en un cristiano alegre. Una persona que no ama libremente es señal de que no ha nacido de nuevo, porque el que nace de Dios tiene amor. El gran teólogo Agustín, en su libro, Agustín de Hipona, en su libro Confesiones, él tiene una frase que habla sobre la ley, que me gustó mucho. También ver las ofrendas a la luz de la ley, en comparación con la gracia. Miren lo que dice Agustín en su libro Confesiones. Había un árbol de peras cerca de nuestro viñedo, lleno de fruto. Una noche de tormenta, nosotros, jóvenes pícaros, nos propusimos robarlo y llevarnos los despojos. Tomamos una gran cantidad de peras, no para comerlas nosotros, sino para arrojarlas a los puercos. Aunque comimos las suficientes para tener el placer de la fruta prohibida. Estas eran peras buenas, pero no eran las peras que mi alma miserable codiciaba, porque yo tenía peras mejores en mi casa, dice este joven Agustín. Yo las tomé simplemente para convertirme en un ladrón. El único banquete que tuve fue el banquete de iniquidad, el cual disfruté hasta lo máximo. ¿Qué fue lo que yo amaba del robo? Fue el placer de haber actuado en contra de la ley. El deseo de robar fue despertado simplemente por la prohibición de robar. Y ustedes me dirán, ¿qué tendrá que ver esto con el diezmo? ¿Qué tendrá que ver esto con las ofrendas? La ley establece límites, pero a nosotros inmediatamente nos genera la tentación de cruzar esos límites, como el ejemplo clásico que un banco podés pasar por al lado todos los días y ni lo mirás, pero el día que tiene un cartel que dice no tocar, a vos te dan ganas de tocar el banco. Cuando nosotros ofrendamos por la obligación de ofrendar, por la obligación de dar, vamos a terminar pecando, porque eso no da placer a nuestro corazón. Podemos estar motivados un día, podemos estar motivados un mes, 2 meses, pero hay un punto donde nos va a estorbar porque nosotros queremos ir en contra de la ley de Dios, porque tenemos un corazón pecaminoso y rebelde. Bajo el ministerio del Espíritu, nosotros tenemos la posibilidad de poder gozarnos en dar a Dios libremente, no por obligación. Damos porque somos agradecidos, damos porque queremos que la obra avance, damos porque queremos que el Evangelio avance. Por eso Dios ama al dador alegre, porque Dios no necesita tu dinero. Otros principios que vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Mateo 5, 23, 24, que dice: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Acá vemos que a Dios le preocupa, o le interesa, mejor dicho, le interesa más tu corazón que tu dinero. A Dios le interesa más la comunión que tenés con tus hermanos que tu dinero. Aún así, la instrucción bíblica es: dejar la ofrenda ahí, andá a reconciliarte con tu hermano y después vení y ofrenda. ¿Qué hacemos nosotros? Ni nos reconciliamos con el hermano, ni ofrendamos, ¿no? Mateo 6, del 1 al 4, ¿me pueden acompañar? Dice: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Las ofrendas, las limosnas deben ser anónimas. No tenemos que gloriarnos en lo que damos para el Señor ni para los necesitados. Nadie tiene por qué enterarse. Tampoco los pastores o los líderes de la iglesia tienen por qué enterarse. No tenemos por qué saber cuánto gana una persona y cuánto ofrenda esa persona. No es de nuestro interés. Ahora, en la consejería pastoral, cuando estamos viendo la vida y estamos dando consejos y estamos tratando de ayudar y ver principios, bueno, por supuesto que puede surgir el tema, porque es parte de la vida integral.
Pero no está bien esas iglesias que te preguntan, a ver, ¿cuánto ganás? Bueno, tenés que ofrendar el 10% y si no ganás, vamos a poner tu nombre ahí, una especie de lista negra. O las personas que están siempre contando y diciendo cuánto están ofrendando. Las iglesias no deben exponer a las personas. Porque como nosotros ponemos el cartel en el momento de la ofrenda y amamos eso, las ofrendas deben ser voluntarias, anónimas y de corazón. Porque esos son los principios que encontramos en el Nuevo Testamento para la iglesia. Ofrendas voluntarias, anónimas y de corazón. Hay muchos falsos profetas, falsos pastores que están robándole a Dios. Ellos dicen, le estás robando porque no estás diezmando. Pero ellos le están robando a Dios. Y se preguntarán, ¿en qué están robando? Bueno, le están robando la gloria que le corresponde a Cristo por no enfocarse en su evangelio. Hay muchos falsos también pastores que le están robando al pueblo de Dios. ¿En qué le están robando? Que le están sacando el privilegio de dar voluntariamente con alegría, de corazón. Hay muchos pastores que tienen que dejar de pedir dinero y ponerse a estudiar las Escrituras. Quizás estás pensando, el diezmo no es para nosotros. Ok, entendí. Dios no necesita mi dinero. Ok, lo entendí. Entonces, ¿cuánto debo ofrendar? Lucas 21, del 1 al 4, tenemos el caso de la viuda pobre. Levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro, vio también a una viuda pobre que echaba allí sus 2 pequeñas monedas de cobre, y dijo, en verdad les digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en las ofrendas de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Entonces no se trata tanto de cuánto. Si nuestra pregunta es, ¿qué es lo mínimo que puedo dar y aún así agradar a Dios? Entonces nuestro corazón no está en el lugar correcto. Seguimos pensando como con el mundo, a ver cuánto puedo invertir menos, con menos riesgo y ganar más. Pero nosotros no deberíamos pensar así con las cosas de Dios. No puedo pensar cuánto es lo mínimo que puedo dar y bueno, como que calmo mi corazón, me quedo tranquilo. Nosotros deberíamos de tener la actitud que tenían los cristianos primitivos, que decían esencialmente algo así: no estamos bajo la ley del diezmo, entonces podemos dar mucho más. Eso es lo que decían los cristianos primitivos. Obviamente nosotros tenemos esa mentalidad de consumismo, materialismo, que es bueno, cuanto menos tiempo pase en oración, más voy a poder trabajar en hacer otras cosas. Cuanto menos dinero dé, más voy a poder invertir en otras cosas. Cuanto menos... Esa mentalidad no es la del Señor. El Señor no quiere el 10% de tu vida. El Señor es dueño del 100% de tu vida y del 100% de tus finanzas. Dios no necesita tu dinero, pero necesitamos pastores a tiempo completo. 1 Timoteo 5, 17 y 18 dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Dios no necesita tu dinero, pero necesitamos pagar la electricidad. Necesitamos mantener el lugar de reunión, lo necesitamos mantener limpio, necesitamos sillas, necesitamos arreglar las cosas que se rompen. La iglesia necesita tecnología para llegar a más personas, material evangelístico. Necesitamos ayudar a los hermanos en necesidad. Necesitamos apoyar a los hermanos que quieren estudiar teología. Necesitamos enviar misioneros. Necesitamos ayudar a la gente necesitada de la comunidad. Necesitamos comprar material para las clases de niños. Necesitamos comprar café, agua, cosas para la cocina. Necesitamos comprar papel higiénico y jabón para el baño. Hermanos, las ofrendas no son románticas. Nosotros pensamos, ¿no?, como que ponemos en el altar y baja una luz, ¿no?, y Dios se alegra y ahí nos manda la bendición. Las ofrendas son para comprar papel higiénico. Porque vos y yo necesitamos ser parte de esta comunidad, y vos y yo necesitamos esta casa, este local, y vos y yo necesitamos que la obra del Señor crezca, no solo el edificio, sino que llegue el evangelio a otras personas. Ofrendamos para poder reunirnos y para llevar la palabra hasta donde sea necesario llevarla. No es que tu dinero llegue al tercer cielo,
Tu dinero va a llegar quizás a la mesa de un hermano con necesidad. Dios no necesita tu dinero, pero te da el privilegio de ser parte de su obra. Entonces, ofrendemos generosamente, de corazón, por amor a su obra y a su evangelio, sin miedo, pero por amor. Amén.